en una serie de sermones expositivos que desarrollamos a través del libro de los Salmos, domingo tras domingo. Para hoy corresponde el capítulo número 59. Para eso les voy a pedir que tengan sus Biblias abiertas y una vez más leamos el texto. Oración pidiendo ser librado de los enemigos. Al músico principal sobre no destruyas. Mícal de David, cuando Saúl ordenó que picaran la casa de David para matar. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Porque he aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderoso, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová, sin delito mío, orden y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro, mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Volverán a la tierra, volverán a la tarde, ladrarán como perros, rodearán la ciudad. He aquí, proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. No los mates, para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos para que no sean. Y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Será. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar que comer, y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Señor, una vez más, ante ti encomendamos nuestras vidas. Concédenos un espacio de tiempo agradable en el que podamos estar prestos para escuchar tu voz. Si hay enfermedad o algún tipo de fastidio, Señor, danos quietud y permite que con ánimo pronto coloquemos el oído con el ánimo pronto de querer escuchar lo que tienes para nosotros en nuestro Señor. Señor, que tu palabra una vez más nos pueda llenar de gozo y de fe al contemplar tu poder, tus obras, tu misericordia, tu fidelidad. Cristo Jesús. Amén. El texto que vamos a considerar en esta mañana nos muestra el peligro que representa un hombre cuando es dominado por los celos. Pierde la razón. Está dispuesto a asesinar aún
cuando se trata de lazos familiares. Y esta es la clase de personas que se adueñan del poder político y no están dispuestos a entregar la estafeta a las próximas generaciones, sino que persisten en perpetuar su poder. Hombres como Saúl, Herodes, Nerón, Ortega, Maduro. Este es el caso del hombre que vamos a estar considerando en este día. Cuando David derrota al gigante Goliat, esto representa un triunfo para la nación. Pero el rey Saúl, en vez de tomar este don como un precioso soldado y aceptar los designios a los cuales Dios está guiando, más bien busca una ocasión para destruir su vida. Es en este contexto que David clama que el Señor sea su libertador y al mismo tiempo que sus enemigos sean destruidos. El tema que vamos a estar considerando es Dios, el gran libertador de su pueblo. Vamos a considerar tres aspectos: los ruegos, las imprecaciones y la alabanza. Vamos a observar en primera instancia los ruegos del salmista. Versículo número 1. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Porque he aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni pecado mío, oh Jehová, sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. En el primero de los libros de Samuel, en el capítulo 19, versículo 9 al 11, tenemos el contexto de esta historia. Un espíritu malo de parte de Dios ha venido a Saúl, y estando sentado en su casa, tenía la lanza en su mano. Mientras David toca su arpa, Saúl procura clavar a David con su lanza. De tal manera que una vez la lanza David hace el desquite y la lanza queda clavada en la pared. Ese día David huyó y escapó de delante de Saúl. Saúl envió luego mensajeros a la casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Es muy probable que mientras David está allí en su habitación, él se asoma por algún tipo de hendidura y observa la guarnición de soldados que ha enviado Saúl. Y él aquí los considera como una manada de perros alrededor de su casa con el ánimo de destruir su vida. La orden es precisa: capturarlo vivo o muerto, sano o enfermo al amanecer. No hay forma en el pensamiento de Saúl que este hombre pueda escapar. Pero David, estando en esta situación lleno de angustia, él ora a Dios: líbrame de mis enemigos. ¿Y quiénes son sus enemigos? Saúl y los soldados que ha enviado Saúl. Él dice: ponme a salvo. Esto en hebreo es: elévame a un lugar seguro. Y nosotros sabemos que un lugar seguro para ellos era estar en una torre.
Cuando nosotros observamos los cultivos, los olivares, en las historias bíblicas, nos damos cuenta que allí estaba el centinela en lo más alto para observar cuando llegaban los zorros, o si venía algún tipo de enemigo para robar los cultivos y entonces poder herirlo. Pero aquí la guerra no es contra zorros, aquí la guerra es contra perros hambrientos y sanguinarios. La pregunta es, ¿cómo responde Dios a la oración que está levantando la? Observemos cómo dice, mas tú, oh Jehová, te burlarás de ellos. Cuando está toda esa guarnición alrededor de la casa y maquinan la destrucción, Dios se ríe desde los cielos. Y esto es lo mismo que encontramos en Salmos capítulo 2, versículo 4. Cuando se levantan los pueblos y los reyes piensan cosas vanas, dice que el que está en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Así que siempre que los hombres tienen un plan en oposición al de Dios o al de su pueblo, desde el trono de gloria, Dios se burla de ellos. Es normal que cuando escuchamos a un perro ladrar, nos llenemos de mucho temor. Pero cuando estos perros ladran, al Señor le causa risas. ¿Logran ver ustedes, hermanos, la diferencia entre el humano y Dios a quien servimos? Él es fuente de consolación para nuestras vidas. Parecía imposible que David pudiera sobrevivir contra esta conspiración tan poderosa en su contra, pero Dios una vez más será su defensa, será su escudo y será su torre fuerte en el que Él puede estar así. Como saben, cuando leemos la historia, nos damos cuenta que la esposa de David usó de astucias. Colocó una imagen en la cama. Se hizo una peluca de pelo de cabra y la colocó en su cabeza. Cuando los soldados dijeron, ábrenos la puerta, queremos entrar, bueno, ellos lo que veían era a una persona allí tapada con sábanas y ella dijo, está enfermo. Y ellos fueron y le dijeron a Saúl, David está enfermo. Y Saúl les dice, vayan de nuevo y tráiganmelo así, sano o enfermo, pero hay que quitarle la vida. Bueno, la esposa se ingenia un segundo plan y ayuda a su esposo a bajar por la ventana, lo cuelga con unos lazos y hace que David huya hacia las tierras de Ramá y se encuentre con Samuel. Como pueden ver, hermanos, las esposas tienen unas habilidades especiales muy notorias y gracias al Señor por ellas. Observemos ahora, en segundo lugar, las palabras que representan los ruegos imprecatorios que hace el salmista. Verso 5 en la parte B. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. 11b. Dispérsalos con tu poder y abátelos. 12b. Sean ellos presos en su soberbia. Versículo 13. Acábalos con furor, acábalos, para que no sean. Versículo 15. Anden ellos errantes para hallar qué comer. Y si no se sacian, pasen la noche quejándose.
Oh, hermanos, en momentos de la vida toca orar así. Vamos a pensar en pensamientos profundos. ¿Cómo podemos reconciliar la humildad de David con estas expresiones imprecatorias? Hubo un momento cuando David tuvo a Saúl delante de sí y sus soldados pensarían que ese sería el día para la venganza. Pero David dijo: líbrame, Señor, de colocar mi mano contra el ungido de Jehová. No obstante, en muchos de los salmos que hemos estado considerando, encontramos este tipo de oraciones, en el que David suplica a Dios para que traiga juicios destructivos a su vida. ¿Cómo podemos reconciliar esto? Por un lado, él dice: yo no, pero por otro lado: Señor, Señor tú. Y creo que tenemos lecciones importantes que aprender aquí, hermanos. Como creyentes, debemos entender que hay uno que pelea por nosotros, que no es nuestra la venganza. Aunque sabemos que esa persona merece los juicios, Señor, encárgate tú. Por favor, ayúdame. Pero hay una sola respuesta contundente frente a esta pregunta, mis hermanos. Y es que David aquí es un tipo de Cristo. Y siempre que él presenta estas peticiones imprecatorias, están apuntando a un sentido escatológico, a un sentido futuro, en el que un día Cristo se va a vengar con su propia mano de todos sus enemigos y finalmente serán destruidos para siempre. Así que cada vez que ustedes lean estos salmos imprecatorios, miren a Cristo. Es la venganza de Cristo. No es la venganza de David. Es la venganza de Cristo en contra de sus enemigos. Observemos en último lugar, hermanos, la alabanza. ¿Qué hace David en horas de la noche mientras su casa es rodeada de enemigos? ¿Qué está haciendo el hombre de Dios? Versículo 16b. Pero yo cantaré de tu poder. Mientras los perros asesinos aúllan en la calle, David canta en su habitación. Los dos están haciendo expresiones vocales. Unos están maldiciendo mientras él está alabando al Señor. Los enemigos esperan que llegue la mañana y que David salga para destruirlo, pero David está esperando y confiando en el Señor. Y así, amparado en Dios, logran sobrevivir hasta el amanecer y llegan hasta el amanecer cantando. Esa noche David no durmió, esa noche David cantó al Señor. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre las quejas y el canto? De un hombre que conoce al Señor, de un hombre que conoce el corazón del Dios a quien sirve. David sabía que una vez más el Señor lo libraría. Y en base a qué, hermanos, en base a las promesas. David tenía ya una promesa que él sería el rey. Él sabía que una vez más el Señor lo libraría. Y así una vez más el Señor lo hizo. Y a partir de entonces, durante los siguientes 15 años, David tuvo que vivir como fugitivo constantemente en peligros de muerte.
Bueno, cuando hablamos de los gobiernos de entonces o de nuestros gobiernos temporales, pensamos en una guerra de 4 años, tal vez mientras baja este señor y sube otro, pero David le tocó sufrir, le tocó mantener fuera de casa, aun cuando estaba casado con la hija del rey. Y es interesante notar que David entró en este periodo cantando alabanzas y aún podía seguir derramando su corazón durante 8 años, 9 años, 10 años, y al final de los 15 años, él siguió cantando al Señor. Segundo de Samuel 1, 17 al 27, David termina cantando al Señor. Mientras los malvados aúllan, el siervo del Señor alaba. Mis hermanos, consideremos algunas conclusiones a partir de estos versos. A quien Dios guarda, Satanás no puede destruir. El Señor pudo perseverar la vida de este hombre, aun cuando tuvo muchos enemigos. Así como el Señor guardó la vida de un profeta y lo alimentaba con cuervos que a menudo sacan los ojos de las personas, de esta misma manera Dios siempre guardó la vida de David desde la casa de su mismo enemigo. En primera instancia tenemos a Jonathan, el hijo de Saúl. Le comentaba a David todo lo que pasaba en la casa de su padre. Y en segundo lugar, la esposa de David, hija de Saúl, le comentaba todo lo que pasaba en la casa de su padre. Hermanos, el Señor es ese que hace que en medio de los enemigos haya uno a favor de los suyos para la preservación de sus almas. En medio de los enemigos está uno que el Señor usa para cumplir sus preciosas promesas. Y para los momentos de peligros, es importante recordar, mis hermanos, el poder de Dios, la misericordia de Dios, los atributos de Dios, que son los que traen confianza a nuestras vidas. Vamos a recordar algunas cosas que David menciona durante este salmo. En el capítulo 59, versículo 1, dice, mi Dios. En el capítulo 59, versículo 9 y 17, dice, mi defensa. En el versículo 10 y en el 17 dice, mi Dios de misericordia. Versículo 17 y 9 dice, mi fortaleza. Mis hermanos, cada una de estas expresiones nos dicen cuánto conocía David al Señor. Qué bueno que en medio de los peligros podamos recordar quién es Dios, las misericordias del Señor, los atributos del Señor, que Él no es el Dios del vecino, del hermano, del pastor, Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi defensor, Él es mi misericordia, mi fortaleza, es decir, Él es mío, es un Dios personal que está siempre a la defensa de su pueblo. ¿Cómo podemos ver a Cristo a través de este salmo? Bueno, en la persona de David. Creemos que es extraño que el hombre conforme al corazón de Dios, el rey terrenal más grande que haya tenido Israel, tuviera tantos enemigos. Pero mis hermanos, la idea es menos extraña cuando pensamos en cuántos enemigos tuvo el hijo de David, hacia donde realmente apunta toda la historia. Un perseguido sin causa. Leamos lo que David habla acerca de su inocencia. Él dice,
Me están persiguiendo no por falta mía, ni pecado mío, ni delito mío. Ellos corren hacia mí sin causa. Pero nosotros todos sabemos que David era un pecador. Algunas personas pueden decir, David era un sanguinario. David era una persona que se hacía valer también de su poder en algunos momentos. Pero, ¿quién es el hombre perfecto del cual David aquí está hablando? ¿Quién es ese que nunca hubo una falta, que nunca hubo un pecado y que nunca hubo un delito en su vida? Jesús. Jesús. En Jesús son cumplidas cada una de estas palabras, mis hermanos, pero aún así fue considerado como el peor de los pecadores. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí fue tratado en la cruz como el peor de los pecadores. Y mientras estaba allí en la cruz, vinieron también las tinieblas de la noche. Y los perros comenzaron a rodear la cruz, blasfemando y diciendo todo tipo de palabras contra él. ¿Cuál es la diferencia entre David y Jesús? David clamó y el Padre lo escuchó. Pero cuando Jesús clamó al Padre, el Padre lo abandonó. Y en la cruz murió por hombres sanguinarios, perversos, malignos. En la cruz murió Cristo en tu lugar. Murió en mi lugar. No hubo un Salvador en este momento para usted. Mis hermanos, pensemos en Cristo. Nuestra mirada no debe estar puesta en las grandes hazañas del rey David. Nuestra mirada hoy debe estar puesta en el Rey Supremo del universo, en el gran monarca de la creación, Cristo, el Servo. Aplicaciones, mis hermanos. ¿Cómo respondes ante tus enemigos? ¿Qué haces cuando tienes acusadores, personas que te persiguen? Bueno, creo que podemos pensar en el modelo que el rey David nos presenta. Hermanos, dejen la venganza al Señor. Oren que el Señor se encargue de ese asunto y ustedes descansen en paz. Segundo, ¿cuál es la actitud que debe tener una persona en posición de autoridad? ¿Qué esperaríamos nosotros del rey Saúl viendo las grandes victorias de David? ¿Qué debería ser un gobernante de nuestros días al ver que un gran guerrero se levanta con grandes hazañas? Apoyarlo, decir, este es mi sucesor, prepararlo para entregarle la estafeta, animarlo a seguir corriendo la batalla de la fe. Esto esperaríamos de una persona que está en posición de autoridad. Vamos a ver lo que dice San Juan, capítulo 1, versículo 19. Cuando llegaron donde Juan el Bautista a interrogarle, le preguntaron, ¿tú quién eres? ¿Confesó y no negó? Si no confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondiendo, no. Y le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. San Juan capítulo 3, versículo 25. Aquí se presenta donde Jesús
mostrando algún tipo de cizaña para ver si sentía celos. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente a la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. ¿Por qué Saúl no dijo estas palabras? Bueno, si las mujeres están diciendo: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, abrámosle paso a este hombre que viene con tanto poder y destruyamos a todos nuestros enemigos. No. Pero Juan sí entendió que él no era el protagonista. Él no era el personaje principal de la historia. Él simplemente era una voz de alguien que venía detrás de él, que era mucho más poderoso que él. Pero ¿saben por qué Saúl actuó como actuó? Porque no era un creyente, porque era un impío. No tenía el temor de Dios en su corazón. Y así responden todos los hombres impíos, con celos. Pero ¿cómo responde el pueblo de Dios cuando ve que otros progresan, que otros avanzan en cualquier tipo de área de su vida? ¿Cómo responde el pueblo de Dios? No hay nada que alguien pueda tener a menos que el Señor se lo dé. ¿Cómo podemos sentir envidia del hermano que está prosperando? Él no puede tener eso a menos que el Señor se lo esté dando. Mis hermanos, ¿cómo podemos sentir envidia del don del hermano? Ese don no lo puede tener a menos que el Señor se lo dé. Y qué precioso poder terminar con estas palabras de Juan. Yo no soy. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Hermanos, que el nombre de Cristo sea exaltado hasta lo sumo y que nuestra humanidad sea humillada para que podamos ver quién es el verdadero que gobierna la historia y la existencia humana. Que el Señor cada día nos ayude a caer en admiración frente a Cristo y podamos rendirnos completamente ante Él. Amigos que están aquí en esta mañana, no sean ustedes identificados con los enemigos de David, porque dicho de otra manera, son considerados como los perros del texto, los sanguinarios, los que aúllan a las oscuras, los que carcomen de celos, de iras, de venganza. Quiera Dios que en esta mañana ustedes puedan recibir la gracia abrumadora de Él, la gracia inconmensurable de Él pueda llegar a sus corazones y el cielo pueda abrirse en esta mañana a favor de ustedes y ustedes puedan suplicar a Cristo que salve sus almas y sean libres de todas las obras que están para ser manifestadas a los hombres impíos, de las cuales David ora aquí, para que caigan a los enemigos. Que el Señor les salve, que el Señor en su misericordia envíe su Espíritu Santo y pueda redarguir sus corazones y la luz pueda alumbrar sus vidas. Señor, muchas gracias por este tiempo precioso en el que nos concedes una vez más reflexionar tu palabra.
Padre eterno, ayúdanos. Que cada que nos acerquemos a un salmo, podamos ver la dulzura, podamos verte a ti, podamos ver nuestro Salvador. Señor, guarda la iglesia de los celos, guarda la iglesia de los celos, que no gobiernen en nuestros corazones, sino que podamos pensar en que mi hermano es mejor que yo, mi cónyuge es mejor que yo, que podamos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, que podamos mirar a Cristo como el gran gobernante de todo, por quien asimismo subsiste en nuestras vidas. Señor, salva a los amigos que hoy han escuchado tu palabra. Ten piedad de ellos, socórrelos. En Cristo Jesús. Amén.